la sede central del Ateneo. Sabemos que un México y México es ahí, Ateneo es estaba con bajo. Nosotros estamos en 100 distritos, casi un distrito de por medio, con 265 distritos acá en Paraguay. Nosotros estamos en 100. El único departamento donde el Ateneo hasta ahora no pudo llegar es al Alto Paraguay. Hombre que sirve venir más en la mano. Solemos ir así periódicamente, a alguna jornada, algún encuentro en vacaciones, pero no como en el caso, por ejemplo, de ustedes que tienen un curso regular, tanto porque para nosotros el curso básico, que voy a seguir voy a seguir el curso de licenciatura. También acá con la profesora Ramona y en su momento con la profesora Milva, mucho tiempo trabajando en Corrientes, formando también a mucha gente en la provincia de Corrientes, igual que en su momento en Misiones, de este lado en el Brasil, cruzando la frontera en Foz de Iguazú. Nosotros tenemos también una regional, igual que en Dourados, en Mato Grosso. Y una de las más importantes, donde mucha gente que ya se formó, ya siendo, por ejemplo, licenciado con un título de grado en el Brasil, en la Universidad de São Paulo, en la USP, una de las más importantes universidades del Brasil. Pepe Ateneo, con Bajo, Arelima, en Viejuera, estaba en Viejuera, hoy con Seba, Guaraní, Puña, Pepe, no ni hoy, hoy con mi mía. Pero más en la recuerda a lo que convoqué ahí se recuerda Guaraní. Obviamente estamos hablando de estos países vecinos donde hoy en día el Guaraní tiene mucha entrada, hay mucha gente que se interesa. Justamente una de las razones, yo lastimosamente entendí un poco mal la cuestión de hoy, pero de todas maneras estamos acá. Yo estaba entendiendo que probablemente iban a estar con ustedes más hacia las 10 de la mañana. Pasa que desde este comienzo de este año, en una circunstancia muy especial, me llamaron de la reunión para hacer los sábados y los domingos la parte periodística con ellos. Y lo interesante de esto, si les comento sencillamente para que sepan qué es lo que les movió a la gente, y en particular a Carlos Báez, que ustedes saben, estuvo en Telefuturo, estuvo en la Mega TV y en la radio 180, antiguamente el 1 de marzo, y ahora pasó a Radio Ñandutí, que tiene una nueva administración con su radio y su canal. Y lo primero que él me dijo cuando conversamos, pues ya era un tiempo atrás, no es de ahora, me dijo, y es notable cómo normalmente uno encuentra hoy un ambiente totalmente diferente allá. Viajar a mi jugar, a Pepe de año mío, líneas de la percepción, y ahora anime, papel castellano nuevamente. Nosotros somos parte de una nación que tiene, culturalmente hablando, en el guaraní un elemento demasiado importante, digamos que viene en Boyuayúa, y se nota aquí, dentro del equipo del periodístico que trabaja los sábados y domingos, y en realidad toda la semana está un joven, un muchacho, se llama Francesco Piroglio, es italiano, toda su familia pero de origen italiano, y él poco o nada habla guaraní. Y de las veces que comenzamos en el programa a hablar con eso, él se metió sabrándose a espacio, le suelo entusiasmar y le digo, ¿verdad? Qué interesante tu actitud. Y una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar con mucha gente, sobre todo gente joven, que muestra su interés en el guaraní. Cuando salí, le estaban haciendo la nota a un muchacho que es parte de una banda de música paraguaya, todos jóvenes,
que se llama Tercera Capital, una agrupación muy interesante, y el cantante de esta Tercera Capital fue a competir a un festival internacional de música en Colombia y ganó el primer lugar, trae un título de campeón. Inclusive fue el más popular entre todos los cantantes que se presentaron. En realidad trae 2 títulos. Y es tan agradable porque estamos hablando de un muchacho que no tiene 30 años, ¿verdad? Y todo su equipo, toda su banda está conformada por jóvenes. Nosotros acá en el Ateneo le tenemos estudiando, por ejemplo, a un conocido, una persona que tiene una trayectoria muy importante, que es Néstor López, ¿verdad? Él está estudiando con nosotros acá, una vez se acercó, conversamos con él, se añeje guaraní, me decía con añeje guayna, y pensa, añe morándose. Bueno, en este momento casi está terminando la licenciatura en guaraní, igual que otra cantante muy conocida que se llama Dalma Ferreira, que tiene un grupo que se llama Bohemia Guaraní y que también es muy conocida, ¿verdad? Hoy día otra persona que se dedica también al canto ya en los últimos tiempos, creo que normalmente hace animación en los medios de comunicación, empezó lo que anteriormente al Canal 2, después se fue cambiando a otros medios, hoy está en América, el canal argentino que tiene su repetidor acá, ¿verdad? Canal 24 acá en Paraguay. Ella se llama Noelia Casola, también es una persona que prácticamente nos habló en toda su vida, está más o menos siendo joven, y se metió con esto, entonces nosotros nos encontramos ante un escenario tan interesante, donde también ustedes están, a través del trabajo que están haciendo con su profesora acá con la Guevara Milva, tan interesante en esta zona que es Ñeembucú. A Pepe hoy vendría a Guaranima, ya venía Ñeembucú, ya Guaranima más hoy. Y bueno, y en el hecho de que Pilar tenga toda una tradición de tanta gente que habla diariamente, se comunica en guaraní, inclusive en esa mezcla que se da allí con la gente que está del otro lado, el argentino, el correntino en particular, el formoseño, y ese continuo vínculo que se gestó y que se sigue manifestando en la zona de Ñeembucú. Por eso creo que este es un momento muy especial, y le pongo todos estos antecedentes simplemente para darle con esto una idea de lo importante que es la presencia de ustedes, de lo importante que es que ustedes estudien guaraní, y que a través de sus actividades ustedes se dediquen a difundir. Hoy en día uno a lo mejor directamente no está en una sala de clase, pero con un celular uno hace maravillas, ¿verdad? ¿Cuántos son los famosos ahora influencers, y de eso hoy nosotros encontramos un número muy, muy importante de gente muy joven que hace contenidos, inclusive muchos de ellos conocidos a través de la televisión. El caso, por ejemplo, a mucha gente no le gusta para nada, a otros les encanta Alder Alcide. Pero lo interesante es que es la gente que se anima. Y ahora mismo está en competencia la Paraná, pero es un programa de ahora anima. Y es una persona que habla, que tiene una familia humilde, y cómo trasciende. Y dentro de esas cosas, ahora, hace un ratito, nos tocó hablar con el papá de Tony Sanabria, que metió el golazo. Imagínense, por fin el Estado, hoy que es el Día Nacional de la Cultura en Paraguay, hoy es el Día Nacional. Un día como hoy, el 17 de noviembre, se creó la Secretaría Nacional de Cultura, y hoy es el Día Nacional. ¿Y qué pasó? Al día siguiente del partido, pues ese fue un golazo, ese gol no sé si alguna vez le va a volver a hacer. ¿Qué hicieron las autoridades de la Asociación Paraguaya del Fútbol? Y hicieron un cuadro, y ese cuadro hoy en día está nada más y nada menos que en el Museo Nacional de Bellas Artes. Es una obra de arte, Lori, se puso en un cuadro, ahora en el Museo de Bellas Artes. Imagínense usted lo que es. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque hablando con mi papá, él está en Ibiza, está en España, hace 15 años que vive allá. Oye, ¿qué Guaranima? Oye, Guaranima, yo fui, soy Guaranima, y no, y él la misma que está de Guaranima. Y
cuando yo le pregunto, le digo, ¿Andrés y me dijo él, antes de empezar el partido con Argentina, ya no se va a eso y implantar en Andrés, y él dijo, bueno, ni me llegó un poco a decir. Y después de terminar, él me hace una videollamada, se hace y todo fue en guaraní. Y estamos hablando de un muchacho de 28 años, futbolista, nada más y nada menos jugando en Torino, Italia, recorriendo Europa y hablando guaraní. Yo terminé una parte allí cuando me pidió Carlos que le diga algo guaraní, le dije que eso, que valoraba mucho que siendo una familia paraguaya que se fue por la necesidad que muchos paraguayos como él o como sus padres fueron alguna vez a España, se fueron a vivir allá, que mantuvieron y mantienen su identidad. Y eso es muy importante. Y entonces, lo que quiero con esto también es remarcarle que puede ser en el fútbol, hoy en día el jugador más caro de la historia del fútbol paraguayo, que es Ramón Sosa, él también es de Maracaná. Hablar al CIDE. Maracaná también, ¿verdad? Famoso Maracaná ahora. Y uno dice el estadio Maracaná y uno dice el más grande del mundo, dicen ellos. Maracaná ahora tiene Lorito, ¿verdad? Ahora mismo la Jera. Hasta eso es algo llamativo. Guaraní. El estadio más grande del mundo tiene el nombre guaraní, se llama Maracaná. Y este muchacho, Ramón Sosa y el otro, Andrés Alcides, también son de Maracaná, ¿verdad? Y están famosos poetas campesinos, que nosotros acá varias veces le invitamos, y él también es de Maracaná. Y es que Maracaná es un lugar que está de moda. Andrés Alcides también es de ahí. Sí, Andrés Alcides y Nelson Quintana, que es el poeta campesino. Es guaraní, es castellano Sarambilla por la castellana. Pero es guaraní, es nupona. Y creo que eso es lo interesante. Yo le digo a todo el mundo, no tenemos que preocupar. Antes no dije, ya no, yo no dije cuáina, ni dije cuáina, que yo que Pucapata, eso es mentira eso. Esta no peña, que fue marchada esa Pablo Peña, de la guaraní. Creo que esa es una misión que les va a tocar a ustedes. Ustedes tienen que continuar con esta campaña. Suelo decirle a todo el mundo, y donde yo voy normalmente es un poco mi caballito de batalla, que cuando la gente a veces parte de todo un proceso histórico de negar el guaraní, hoy en día como que ya no tenemos que decir que hablamos guaraní, hablamos de parano. Y eso es, repito, una falacia, una mentira. Nosotros hablamos guaraní. Y así como hablamos a lo mejor mezclando porque no se nos enseñó bien, pero tampoco el castellano que hablamos es castellano. El castellano también es yoguará. Y cuántas veces por allí algunos de estos famosos de casualidad en estas entrevistas que me suelen hacer en los medios, algunos de estos se viralizaron inclusive en el caso que yo le explicaba a la gente que el castellano no es un idioma expresivo como sí es el guaraní. El guaraní muñandé ya es tucucubé, barete, ya por ya jatabe, ya por ya de todo un poco, ¿verdad? Pero no tiene eso el castellano. Entonces, cuando una vez me preguntaba a uno de estos periodistas, ¿por qué? ¿Dónde está? Yo le dije, voy a hacerte una comparación, que es un poco lo que quiero repetirle para justificar esto. En castellano uno dice, por ejemplo, ven o venga o venir. Depende de la situación. Si es una cuestión de ambiente así coloquial, familiar, dice venir. Pues cuando hay una relación medio de respeto, venga, ¿verdad? Un jefe y bueno, venga. O ven si es un castellano así muy castizo. Y eso en guaraní es yun. Es yun de guaraní. Pero resulta que en el guaraní tenemos la capacidad de ser más diplomáticos, ¿verdad? Y ya no tiene el castellano. Cuando decimos, por ejemplo, el yuna. El yuna es por idioma castellano. Entonces, vaya, yo puedo hacer venir na. Apenas ñamo llevo, pero ñamo yo para. Porque na no es castellano, na es guaraní, ¿verdad? Entonces, esa terminación na, perdón, es lo que se llama un modo rogativo, es un imperativo rogativo. Venir na, ¿verdad? Y si no, está algo que nosotros llamamos el imperativo que es cariñoso cuando usamos mi. Yo digo, ellos mi.
No es lo mismo que nada, pero se parece. Esto es cariñoso, el otro es un juego, es yuna. ¿Y qué hacemos nosotros? Juntamos los dos y decimos ilumina. O cuando damos, por ejemplo, la orden, nosotros decimos que, el yuke, o sea, que viene de shake. El shake es bogotá, allá. Donde el yuke es bogotá, entonces esa que el yuke es una orden. Y eso mismo nosotros también decimos en castellano, porque parece que no está completo decir vení o venga, no, vení que, decirle que, llevarle que. Y es aquel que está allí, que eso yo para, es guaraní en el castellano. Pero nadie se da cuenta, todo el mundo es castellano. ¿Y qué hacemos? Más inclusive contamos que y na. Decimos vení que na, andate que na mañana, contarle que na tu mamá, que na. Y todo el mundo sigue pensando que es castellano, ¿verdad? En realidad es Yopará, pero con el guaraní. Pero como se nos metió en la cabeza que solamente el guaraní es Yopará y todo el mundo cree que habla castellano, acá está la demostración. Estamos hablando también de Yopará. Bueno, y decimos el yumí, el yumina, el yumíquena, y encima otra vez le decimos a la gente yumíquena y catuno. Vais a oír de yumo, porque estábamos acá en donde, ¿verdad? Entonces es como, yo le decía a este periodista, ¿cómo llegué a traducir? Y el yumí, el yuna es venir por favor, el yumí es venir por favor, el yuki es venir, como una orden. Entonces si juntarlo ustedes, ¿cómo decir? Venir, por favor, na, por favor, mi, por favor, que, el yumí que na, por favor, y si podés otra vez, ¿verdad? No, díganme si eso no es expresividad, eso tiene el guaraní que no tiene el castellano. Cuando nosotros hablamos, usamos el picó o el pío. ¿Qué pío querés? Vos pío te fuiste. Muéstrenme uno que no diga pío en Paraguay. Si ustedes consiguen uno que no diga yo me voy a la luna y no vuelvo nunca más, ¿verdad? Pero es imposible. ¿Qué pío querés? Vos te vas a le dijiste pío. Y si no es pío es pa. Muy común entre la gente más joven. También. Y fíjense, con el caso de pa, muy de los jóvenes, bopa le dijiste, bopa le llegaste, bopa le con, ni siquiera es vos, bopa le, y nadie se asusta, nadie se molesta, estamos hablando castellano, bopa le dijiste, ¿verdad? Una vez, ¿sí? Bota vas a venir. Allí está, bopa, sería la expresión, pa es la pregunta guaraní. Una vez le grababa yo de casualidad en una clase, estaba grabando y uno de mis alumnos me dice, acá en la Facultad Politécnica me dice, profesor, que hora pío tenés gina vos. Estaba sentado a mi lado, profesor, que hora pío tenés gina vos. Después yo paro la grabación y le llamo, vení por acá, le digo. Vos sabés lo que me dijiste acá, y sí, te pregunté qué hora tenés, pero ¿cómo me dijiste? Escuchamos, profesor, qué hora pío tenés gina vos. Y allí se da cuenta, allí se mata la risa yo con él, ¿verdad? Eso es castellano para nosotros, ¿verdad? Y te dan cuenta que es una perfecta mezcla. Entonces, a lo que yo quiero llegar, y aprovechando esta ocasión con ustedes, es para que nos demos cuenta que hablamos los dos idiomas. Y les quiero hacer esta demostración, cerrando un poco el tiempo de ustedes, yo sé que por la hora también están apremiados, pero fíjense, ayer tuve la oportunidad de ir a Yaguarón, se me deja bajar la gente se anda allá, pues acá de Yaguarón lugares, un grupo de 11 scouts, de guías, scouts y compañía. Que se juntaron allí y le dijeron, queremos que venga y que nos hable acá guaraní. Ajá, ni eso, pero allá. Y entonces, a lo que quiero llegar, yo les decía también a ellos lo mismo, ¿verdad? Que nosotros no nos damos cuenta del extraordinario ejercicio mental que hacemos, que nadie se da cuenta, ¿verdad? Que cuesta muchísimo. Yo cuando le enseño ese guaraní a un extranjero, capaz luego de morirse 10 veces, revivir y volver a matarse una vez más, ¿verdad? Así como para él puede llegar a ser tan complicado lo que para nosotros es tan sencillo. Esta primera pregunta le voy a decir, ¿cómo se dice en guaraní? Yo camino. Sobre la marcha, aguantar, nadie me diga así, te voy a dar donde hoy te diccionario. Y si yo digo, tú caminas, y si digo, él camina, Bogotá. miren que
Eso que dijeron acá le podemos preguntar a cualquier encarnación en Ciudad del Este, en Pedro cuántas es agua, y nos van a decir lo mismo, aguatá, reguatá, aguatá. Pero ¿qué les dije yo? Yo les dije a ustedes camino o caminas, camina, camino, caminas, camina. Lo que en castellano varía al final, tiene lo que se llama sufijos. En guaraní ustedes lo dijeron a, después guatá, re, guatá, o guatá. El prefijo. Aguatá, de guatá, o guatá, usaron prefijos. ¿Y dónde aprendieron eso? No fue en la escuela, no fue en el colegio, mucho menos en el Ateneo. Eso ya sabían, en la calle, en la casa de su familia, y no importa que estén en Pilar, en Ciudad del Este o acá en Asunción. Todos sabemos decir aguatá, de guatá, aguatá. ¿Qué significa eso? Que sabemos construir. Y allí es cuando ustedes nos pueden decir yo no hablo guaraní. Eso demuestra que hablan, por eso me dijeron aguatá, de guatá. Porque un ejercicio 180 grados diferente. El otro ejemplo, si yo les digo a ustedes, voy a pedir que me traduzcan a guaraní, Carlos es Carlos, Carlos. Si yo digo, por ejemplo, el hijo de Carlos camina, vaya a estar guaraní acá. Carlos la guata. Se llama que nadie me dijo jacetero de la guarandura. Después de diccionario, una imbatida 5 minutos, pero un poco ahí también. Me dijeron caló sobre la marcha. Oguatá. Bueno, yo le dije el hijo de Carlos camina. ¿Qué demuestra esto? Nuevamente que ustedes saben hablar guaraní. ¿Por qué? Porque yo le dije el hijo de Carlos. Y resulta que ustedes me tradujeron y me dijeron caló, Oguatá. Con dos palabras. ¿Qué es caló? Diferencia. Carlos, ¿qué es Raíz? ¿Y qué es Oguatá? Carlos hijo camina, me dijeron. ¿Por qué me dijeron Carlos hijo camina? Porque ustedes saben hablar guaraní. Si ustedes hubieran dicho Raíz, Carlos, Oguatá, todo el mundo se hubiera reído de ustedes, hermano. Porque cuando ni van, ni vayamos a decir, vaya a ver Raíz, Carlos. Carlos, Raíz, La concordancia. porque todos sabemos que decir calor, calor, calor. Y en castellano hay lo que se llama el poseedor. El poseído primero está y después está el poseedor. El hijo de Carlos, la hija de Carlos, la casa de Carlos, el patio. Es más, en castellano había un artículo, el o la, y una preposición de, que ustedes al decir en guaraní que dijeron calor o guatá. Entonces se dan cuenta que en realidad hablan guaraní y también hablan castellano. Un ejemplo más. Si yo les digo a ustedes en guaraní y ahora hagan ustedes la traducción al castellano, la famosa canción que es Mon Viril Vive, Ayuno en Endable, Mon Viril Vive. ¿Cómo vamos a decir eso en castellano? Mon Viril Vive. Desde lejos. ¿Se dan cuenta? Ahora yo les hice la versión guaraní y ustedes me acaban de traducir al castellano y me dijeron desde lejos. Y cualquiera acá en Paraguay me va a decir desde lejos. Pero resulta que dice Mon Viril, es lejos, y Vive que es desde. En guaraní dijimos lejos, desde. ¿Y por qué me dijeron ustedes desde lejos? Porque saben hablar castellano. Porque si ustedes salen acá y dicen lejos, desde, vengo contador, yo fui capaz de entender. Cuando llego ahí va a llevar castellano, después van a decir ¿y por qué ocurre eso? Y sencillamente porque conocemos las dos lenguas. Si a ustedes les falta palabras, lo único que tienen que hacer es aprender cómo se dice esa palabra, pero lo más difícil, que es lo que se llama la sintaxis, es lo que todos nosotros tenemos. Entonces, yo quiero hacerles a ustedes una invitación a que siempre digan que hablan guaraní y que hablan también castellano. Y en todo caso, si es que por allí mezclamos, es sencillamente por aquello de que no nos enseñaron todo o bien del castellano o todo y bien del guaraní. A mí me falta una palabra guaraní que hago y presto una en castellano. Hay veces en guaraní hago lo mismo. Es más fácil seguramente para nosotros decir, chicos, qué caigüe que estoy. ¿Cómo se dice caigüe en castellano? De hecho que nadie lo sabe, como todo el mundo dice que caigüe. ¿Dónde de caigüe? Pero todo el mundo dice caigüe. O por ejemplo, una cuestión muy tradicional, este es un pocané, ¿verdad? Sale más fácil. Si estoy usando castellano, uso una expresión guaraní. Eso es parte del yopará. Ayer hablábamos del piragüe. Piragüe, allí está una expresión muy fuerte.
tradicional que identificó a toda una característica política en el tiempo anterior del Paraguay. Eso es algo que creo que es importante que todos entendamos. Esa es la razón por la que ustedes están estudiando. Quiero avanzar. Quiero avanzar. Sí, se dan cuenta como todas esas palabras así tan importantes, yo le llamo a eso palabras vitales, que no se pueden evitar, siempre uno va a decir. Y dense cuenta también de otro detalle, que creo que es interesante. Por más que aquí pueda haber personas que digan, no, yo no en México, yo no digo nada en castellano, yo digo que, yo no digo pico, yo no digo pío, eso es famoso que la gente de Guajú nomás te dice, pero Guajú guaraní, o en vez de pío es Jonio no sabía lo, luego, y el otro te responde y yo también, y vos no, yo también. Bueno, pero es castellano para nosotros y estamos segurísimos que hablamos castellano. También, repito, yo para esto es otra cosa. Y en ese sentido, hay algo tan especial que nosotros tenemos cuando conversamos, cuando hablamos, de que decimos normalmente en nuestro castellano algo que una vez me quedó tan fuertemente grabado esta imagen. Llegó acá una lingüista catalana, llegó sobre la hora de ir al aeropuerto, con un vehículo, la que más a los exceso, ya tenía una conferencia sobre lingüística. Todo también por la noche empatiza, algo también entonces se mandó a ver. Llegamos al hotel y escucha así, un salón grande como el que allá afuera, yo le dije, me va a esperar acá, doctora, entro adentro a ver si ya está todo preparado y vuelvo para llevarla a hacer la conferencia. Yo estaba 2 minutos, 3 minutos y cuando salí, y le digo, doctora, ya está todo preparado, podemos pasar. Ella me dice, pero una cosa, Rosso, hay algo que me llamó la atención acá en segundos. Y le digo, ¿de qué se trata? Me dice, ¿qué es un poco? Que todo el mundo dice un poco. Le digo, un poco para ver significa todo. Se llega un poco, se tiene que ver todo. Pero ¿cómo es eso? Me dice un poco. No, y acá un poco es todo. Está para ver acá es todo. Y me dice, ¿y por qué? Y resulta que nosotros pensamos en guaraní, decimos en castellano. La frase, la expresión está en castellano, pero tiene lo mismo en guaraní. Cuando nosotros decimos, venir un poco es Mina o Eyumí, la decimos con un poco. Pero ¿qué significa? Y es una expresión rogativa, vení por favor, más o menos, pero nos sale más fácil un poco. En realidad ni siquiera decimos un poco, decimos un poco. Vení un poco. Cuando ustedes escuchan un poco, tiene que venir todo. Si le dicen lleva un poco, llévele todo. Si le dicen diga un poco, dígale todo. Un poco es todo. Y aquí está una cuestión de cuando hablamos castellano, tampoco ese castellano es sintácticamente el castellano correcto. Porque el otro caso, fíjense ustedes que es simpático, pero no creo que haya alguien que en una semana, es una plaza así, para no ser tan rápido, decir un día, pero en una semana, alguien que en Paraguay me diga sí que, por ejemplo, vino sí que, llegó sí que, claro, sí que, claro, todo eso. Apenas sí que, si es algo que me va a aplicar, me gusta otra cosa. Le digo, bandera, van a ver esto. Le digo, para callar, van a imaginar. Le digo yo, en casa, y van a ver la casa. Pero le digo, sí que, ¿qué hay detrás de que no hay nada? Sí, ¿y qué? ¿No quiere? Pero todo el mundo que vino sí que se fue sí que. ¿De dónde viene? O sea, Pocatú. Vino sí que. O Pocatú se fue sí que. Como que Pocatú y Silvio le contó sí que a su mamá. O sí que en realidad no quiere decir nada. Pero ni a ti tipo que te la sí que. Y se dan cuenta, eso es parte de ese castellano que hablamos, que creemos que hablamos bien, pero que finalmente es una mezcla de Dios y bandera. Le dije luego, pero le dije luego, ella, la misma razón me decía que esta señora, monstruo de la gramática española, me decía, pero ¿cómo que luego? Y le digo, luego acá en Paraguay es un enfatizador. Si yo le dije luego, ¿cómo que le dije? Pero le dije, pero no basta con decir le dije, entonces le dije luego, le dije
uno que chacata de ya guañaca, ina, pero la peana que sabemos que una será pisar con su pata de ruina, representar la riqueza. Eso se transmitió siempre de manera tradicional. Y aquí, dentro de todos esos elementos históricos, eso se está reservando. Por eso, creo que si ustedes eligieron estudiar guaraní y lo eligieron con ese criterio, ustedes no están equivocados. Acá, con toda su profesora, con el profesor también trabajando mucho con ustedes, ellos están dentro de este tema guaraní, igual que yo. Tantas veces le dije, ya me voy a dejar, ya hasta más se puede ver ese canal, es posible salir. Por lo menos hasta ahora todavía no puedo salir. Y desde ese punto de vista quiero invitarles, ¿verdad?, a que permanezcan adentro, a que entiendan qué es lo que nos mueve, a que entiendan que hay casi 40% de paraguayos que solamente hablan guaraní, que tienen el mismísimo derecho que ustedes y que cualquiera a recibir información, a ser educado guaraní. Compartimos en la bella sabita y la comunidad en eso que para castellano a foa y más y haciendo la ley ya no entender. Eso es un caso muy delicado que ya no tiene que ocurrir y es allí donde ustedes tienen que intervenir y a veces que no están teniendo expliquen el guaraní, porque es como cualquiera de nosotros, una persona que tiene derecho. Acá en clínicas los doctores nos pasan, yo doy clase en la facultad de enfermería que usted está pegado, que está en clínica, y nos pasa un día en que alguien le diga, o un médico, una enfermera, obstetra, estudiante, profesor, ¿qué cambio quiere? Profesor, hoy una señora dijo que su hijo tiene TMBO. ¿Qué es lo que es TMBO? Hoy están en la universidad, están desesperados. Ahora sí que es importante, ¿dónde estudió guaraní, profesor? ¿Por qué guaraní? Que alguien que está por allí que venga un paciente acá para guaraní. Entonces yo ya le dije a los médicos, usted tiene que saber guaraní. En Paraguay nadie tiene hidrocefalia, acá tiene ojeo. La hidrocefalia no existe acá, acá es ojeo. Acá no hay gastroenteritis, acá hay cambio de interés. Acá no hay labios de polino, más seguro ya llama. Lo hago te pegó la mía. Y entonces uno se pone a pensar, ictericia, no la ictericia, lo va a cuidar los grupos. Y la gente llega con esos nombres junto a los médicos. Pobre el médico que no sabe eso. Todos los años hay que conocerlo en el nombre de guaraní.